¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Mesa realiza una conferencia de prensa frente a la anulación de los 2/3. Anuncia que Comunidad Ciudadana no asistirá a la transmisión de mando si Luis Arce Catacora no ordena al Movimiento al Socialismo revertir la anulación de los 2/3. Carlos Mesa anticipó una demanda constitucional contra las autoridades del Legislativo. Los cambios de reglamento de debates de diputados y senadores causan polémica. Ni Carlos Mesa ni la bancada de Comunidad Ciudadana asistirá a los actos de transmisión de mando si el presidente electo Luis Arce Catacora no ordena al Movimiento al Socialismo revertir los cambios realizados a los reglamentos de diputados y senadores para prescindir de los 2/3 en cuestiones claves. Este anuncio fue realizado por el líder de esta alianza y el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, que además anticipó una demanda constitucional contra las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional por vulnerar ese elemento central para la creación de consensos políticos. Aprovechado de manera artera su prolongación, utiliza ese poder que tiene para vulnerar ese elemento central y democrático como son los 2/3. Esto es más importante que la forma, es el fondo, es la actitud autoritaria que toma el Movimiento al Socialismo para prepararse la cama para llevar adelante las acciones dictatoriales, denunció Carlos Mesa. Exigió al presidente electo pronunciarse sobre esta polémica y que mande a su bancada a anular las modificaciones antes de la posesión presidencial, que está prevista para el domingo 8 de noviembre. A su turno, Carlos Alarcón explicó que jurídicamente el Movimiento al Socialismo busca mermar las tareas de fiscalización de la oposición al interior del legislativo, realizando el cambio aprovechando su mayoría circunstancial. Es un acto reprochable y un atentado a la democracia, replicó. En la víspera, el Senado cambió 11 artículos del reglamento de debates y también en la Cámara de Diputados con otros 10 criterios que influirán, entre algunos casos, en la aprobación de los ascensos a generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía. A continuación escuchemos las palabras de Carlos Mesa, quien molesto amenaza con no asistir a la transmisión de mando de Luis Arce Catacora si el MAS no revierte la anulación de los 2/3. Escuchemos y luego continuamos. Abrirse a los costados, abrirse a los costados, abrirse, no lo tapen. Están haciendo las tomas, ábranse a los costados. Estamos dispuestos a salir. Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos todos los miembros de la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana, tanto senadores como diputados, senadoras y diputadas, para expresar claramente la posición de Comunidad Ciudadana ante los acontecimientos de los últimos días, del último día, del día de ayer. Primero, queremos decir claramente
que no vamos a aceptar el comienzo de un proceso de autoritarismo que se produce inmediatamente antes siquiera de que se haya posesionado el nuevo presidente constitucional. Nos parece una muestra muy clara de cómo va a funcionar el proceso político con un movimiento al socialismo que utiliza la totalidad de su poder incluso antes de la instalación de la Asamblea Legislativa. Esta situación es una situación intolerable y que no vamos a aceptar, no solamente desde el punto de vista de la palabra, sino desde el punto de vista de nuestra condición de organización, desde el punto de vista de nuestra acción, tanto de hecho como de derecho. Primero quiero cederle la palabra al doctor Carlos Alarcón, está a mi lado también la doctora Silvia Salame. Hemos hecho un análisis de carácter jurídico y después haremos un análisis de carácter político y les expresaremos nuestra decisión muy clara sobre cuáles van a ser los pasos que va a dar Comunidad Ciudadana en este contexto. Gracias. Un poco más al centro, por favor. Este atentado artero a la democracia y al Estado de Derecho, a través del cambio de disposiciones en los reglamentos que tratan de burlar el derecho que tiene la minoría de ejercer una efectiva fiscalización en el trabajo legislativo y también en el trabajo parlamentario de las dos cámaras. Jurídicamente no tiene ninguna posibilidad de viabilidad porque se trata de una asamblea legislativa prorrogada más allá del mandato de sus funciones que concluyó en enero de este año. Se trata de una asamblea que, además de ser prorrogada, la única competencia constitucional de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, la declaración 001, era atender la emergencia del nuevo proceso electoral y la atención del coronavirus. Tratar de acomodar y de cambiar las reglas de juego para que, aprovechando su mayoría circunstancial de los 2/3, traten de atar a la principal bancada y a la segunda bancada de oposición en el Parlamento, es un acto constitucionalmente antijurídico, es un acto reprochable democráticamente y por lo tanto este reglamento no solo es un atentado al pueblo boliviano en su conjunto, sino también es un atentado contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, y ya les vamos a avisar oportunamente cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar. Eso directamente se los va a decir el presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana. Hay algunas normas de la Constitución que establecen 2/3 para tomar decisiones muy importantes para el país. Estas normas de la Constitución no han sido tocadas por el reglamento. Esas normas se mantienen vigentes y se mantienen en plena aplicación, y estén seguros que de parte de la bancada de Comunidad Ciudadana vamos a exigir su estricto cumplimiento para preservar los intereses del país. Pero aparte de estas normas de la Constitución, el reglamento ha hecho cambios en temas importantes para bloquear la posibilidad de tener una actuación eficiente dentro del procedimiento legislativo y en temas de fiscalización tan importantes como el ascenso de cargos militares, el ascenso de cargos policiales y la designación de embajadores, además de la creación de las comisiones especiales de investigación, donde siempre en Bolivia se aceptaba 2/3 para su conformación, y ahora con esta trampa de estos reglamentos se estaría reduciendo a la mayoría y a no a los 2/3. Pero lo importante también que hay que destacar es que las otras materias específicas de 2/3, como designación del defensor del pueblo, contralor general, juicios de responsabilidades, juicios a magistrados judiciales y otras actividades importantes de designación y de fiscalización, mantienen los 2/3 en la Constitución, y eso no ha sido afectado por el reglamento, lo que nos va a permitir, además de revertir estas decisiones totalmente arbitrarias e inconstitucionales, seguir haciendo un trabajo efectivo en la Asamblea Legislativa de fiscalización y de contrapunto en la legislación. Doctor, hay un punto que también... Por favor, vamos a establecer, una vez hecha nuestra interpretación de carácter jurídico, que no es otra cosa que ver, evidenciar que, aprovechando de manera artera una prolongación que tenía otro objetivo por parte de la Asamblea controlada en 2/3 por el MAS,
utiliza ese poder que hoy tiene en sus 2 últimos días de acción para vulnerar el elemento central democrático que establece que los 2/3 para tomar decisiones que son muy importantes se vulneran de manera arbitraria, con las excepciones que ha establecido el doctor Carlos Alarcón en la explicación. Esto es, por lo tanto, algo más importante que forma, es fondo. Esta es la actitud autoritaria que va a tomar, que de hecho está tomando el movimiento al socialismo para prepararse la cama para llevar adelante las acciones discrecionales cuando tenga ya la instalación de la nueva Asamblea Legislativa en la que el MAS no tiene 2/3. Dicho esto, ¿cuáles son las respuestas de Comunidad Ciudadana? Primero, le exijo al presidente electo Luis Arce que se pronuncie sobre este tema y le exijo que le pida a la arbitrariedad de su bancada, que es parte de su bancada porque él ha sido ministro de Evo Morales, que reviertan esta decisión, que la decisión de modificar el reglamento de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados sea revertida de manera clara antes de la posesión presidencial. Si esto no ocurre, si el señor Arce y el movimiento al socialismo insiste en mantener esa modificación arbitraria, la bancada de Comunidad Ciudadana y quien les habla no estará presente en la transmisión del mando presidencial. Y en el momento en que se esté produciendo la posesión del señor presidente Luis Arce, nosotros estaremos firmando una demanda de carácter constitucional para que se revierta esta arbitrariedad. No estamos dispuestos a cohonestar a un gobierno que comienza autoritariamente desde el primer día, no, antes del primer día de la posesión del presidente. Esta es la decisión irrevocable de Comunidad Ciudadana si el MAS no da un paso atrás por pedido de su presidente electo, que tiene la posibilidad de revertir un pésimo comienzo con una pésima señal no democrática que no vamos a aceptar como Comunidad Ciudadana. ¿Perdón? Hablamos de una impugnación que se estaría presentando estas resoluciones. Voy sobre el punto. Le pido a Luis Arce que pida a su bancada que revierta esta decisión. Si no lo hace, no asistiremos y el mismo día de la transmisión de mando haremos una impugnación de carácter constitucional. Don Carlos, si bien el diputado de Unidad Demócrata indicaban que ellos cometieron varios errores en el tema de desunirse y no ponerse frente a lo que es el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos tendrían que conformar esta alianza opositora fuerte para evitar este tipo de atropellos. Este es un tema que corresponde al conjunto de la democracia y de quienes defendemos la democracia. Si hay una coincidencia en ese camino, estaremos absolutamente abiertos a esa coincidencia. No lo hemos hablado todavía, esta es una decisión de Comunidad Ciudadana, pero nuestra posición a todas aquellas fuerzas políticas de oposición que están defendiendo los derechos democráticos de la ciudadanía y de la sociedad boliviana, estaremos abiertos, por supuesto, a construir un trabajo conjunto. Don Carlos, en estos momentos la bancada de Creemos está declarando en huelga de hambre al frente del Legislativo. ¿Habría la posibilidad de que también parlamentarios de Comunidad Ciudadana hagan lo mismo? Ese es un tema que vamos a analizar en las próximas horas. En este momento nuestra decisión clara es la que acabo de mencionar. Muchísimas gracias, muy amables. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, quien cuestionó la modificación del reglamento del Senado que elimina el requisito de los 2/3 para aprobar leyes y afirmó que se trata de una muestra clara de cómo funcionará el proceso político al mando del movimiento al socialismo. Carlos Mesa termina cuestionando bastante molesto esta modificación del reglamento del Senado que elimina el requisito de los 2/3 para aprobar leyes. Terminó amenazando que toda la bancada de Comunidad Ciudadana ni él asistirán a la transmisión de mando de Luis Arce Catacora si el movimiento al socialismo no revierte la anulación de los 2/3. Al respecto de las palabras del candidato a las elecciones nacionales, quien perdió frente al movimiento al socialismo, expresidente de Bolivia,
Carlos Mesa, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que la petición de Carlos Mesa de revertir la anulación de los 2/3 es coherente con la democracia en Bolivia? ¿O simplemente es una medida de comunidad ciudadana para ponerle precio a sus senadores y diputados? ¿Creen que el movimiento al socialismo hará caso a la amenaza de Carlos Mesa de no asistir a la transmisión de mando de Luis Arce Catacora si no revierten la anulación de 2/3? ¿Qué creen ustedes? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.